«Pasa la Navidad en mi casa», le dijo la mujer de 45 años. Cuando la puerta se abrió, el joven abogado quedó inmóvil. No reconocía a la persona que tenía delante. Lucas sintió un golpe seco en el pecho, como si le faltara aire. Renata estaba ahí, pero no era la vecina silenciosa que siempre veía con ropa apagada y gesto cansado. Era otra versión de ella misma, una que él jamás habría imaginado. Llevaba un vestido de seda color vino que parecía hecho a la medida, abrazando sus curvas con una elegancia inesperada. El encaje oscuro del escote dejaba ver más piel de la habitual, y su cabello suelto descansaba sobre unos hombros desnudos que parecían recién descubiertos. Sus ojos, brillantes en la penumbra del pasillo, tenían algo indescifrable: temor, atrevimiento, una súplica silenciosa. «¿Te vas a quedar mojándote ahí afuera o piensas entrar?», preguntó con una voz que no era la que Lucas conocía. Sonaba más grave, más íntima. Él quiso responder, pero solo logró tartamudear. La lluvia chorreaba por su cara. Su camiseta negra estaba pegada al cuerpo después de correr desde el metro en medio de una tormenta absurda para diciembre en Santiago. «Yo sí, claro», balbuceó. Renata soltó una sonrisa pequeña, melancólica. «Pasa, te traeré una toalla». Se hizo a un lado. Luca entró aturdido. El departamento tenía un aroma cálido a romero y vino caliente. Había velas encendidas y un jazz navideño suave sonaba al fondo. La mesa estaba dispuesta para dos, con copas que brillaban bajo la luz de las velas. Cuando la puerta se cerró detrás de él, supo que había cruzado un límite invisible. 3 días antes, la vida de Renata era una sucesión de rutinas sin alma. Despertaba siempre a las 7, tomaba café sin azúcar, una tostada seca, y encendía el computador en el mismo rincón del comedor, donde trabajaba desde hacía años. No diseñaba ya, corregía proyectos ajenos, ajustaba planos, enviaba correos, guardaba silencio. Se alimentaba con lo que hubiera en el refrigerador, casi siempre de pie, mirando Santiago a través de la ventana, como si observara una ciudad donde ella no tenía un lugar. Su hermana llamó otra vez. Renata respondió antes de escuchar: «No iré a la cena de Navidad. No quiero escuchar preguntas, no quiero miradas de pena. Sé exactamente cuánto tiempo ha pasado». Silencio. Después, la voz cansada de su hermana: «Renata, sigues viva. Empieza a actuar como si lo estuvieras». Renata colgó. Se quedó mirando su reflejo: pants viejos, camiseta descolorida, cabello sin forma, sin maquillaje desde hacía quién sabe cuánto. A los 45 sentía que llevaba décadas apagándose. 2 días después, mientras compraba papel bond en una papelería del centro, algo atrapó su atención: un vestido borgoña en la vitrina de una boutique diminuta. Encaje negro, seda brillante, femenino, atrevido, elegante, el tipo de vestido que ella nunca se habría permitido. ¿Para qué? ¿Para quién?, pensó, pero su cuerpo ya había entrado solo a la tienda. La dependienta, una mujer mayor con mirada cálida, le dijo: «Ese vestido la está esperando». Renata casi se rió, pero no pudo. «No tengo ningún lugar donde usarlo». «Entonces búsquelo», respondió la mujer. 20 minutos después, salió del local con la bolsa apretada contra el pecho, sintiéndose como si estuviera ocultando un secreto enorme. Lo colgó en su armario y lo observó largo rato. Algo dentro de ella se aflojó. El encuentro en el ascensor fue ese mismo día. Renata bajaba con una bolsa de basura. Lucas subía con carpetas, agotado, la corbata aflojada, el pelo húmedo. 26 años, pero con la expresión de alguien que ha vivido demasiado. Ella lo saludó inesperadamente. Trabajando en víspera de Navidad, Lucas soltó una risa seca. Los contratos internacionales no tienen respeto por los feriados chilenos. Hablaron unos segundos, nada del otro mundo, pero había algo en la forma en que él aceptaba su soledad, sin quejarse, sin dramatismo, que tocó un rincón dormido en Renata. Y antes de darse cuenta, las palabras salieron solas. «Voy a pasar Nochebuena sola. Si quieres, puedes venir a cenar. Nada formal». Lucas la miró atónito. ¿De verdad? De verdad mintió y dijo la verdad al mismo tiempo. Él aceptó. A las 8, cuando las puertas del ascensor se cerraron,
Renata sintió que algo se había movido dentro de ella, y ahora él estaba en su departamento empapado, con el corazón latiendo demasiado rápido. Renata le entregó una toalla. Sus dedos se tocaron un segundo. Un relámpago. «El baño es por ahí», dijo ella, evitando su mirada. Lucas vaciló. «Renata, ese vestido no es para nadie», lo interrumpió ella, sonrojándose. «Lo compré porque quería sentirme diferente, solo eso». Él sostuvo su mirada con una sinceridad que la desarmó. «Te ves increíble». Renata tuvo que apoyarse en la pared cuando él entró al baño. Sus manos temblaban. «¿Qué estoy haciendo?», pensó. «¿En qué me metí?». Pero entonces sintió el olor del cordero en el horno, vio la mesa para dos, escuchó el agua correr y supo la respuesta. Por primera vez en 3 años había permitido que entrara un poco de vida a su casa, y la puerta ya estaba abierta. Mientras tanto, Lucas cerraba su computador en la oficina horas antes. Había pasado el día revisando contratos que protegían a una empresa minera a costa de un río sureño. Era excelente en su trabajo y lo detestaba. Su jefe lo felicitó. «Sigue así y serás socio antes de los 30». Era un premio para otros, para él, una condena. A las 7 del 23 de diciembre, el edificio estaba vacío. Sus compañeros estaban celebrando. Él no tenía fuerzas ni ganas. Un mensaje de su madre llegó a su teléfono, recordándole el cariño que estaba dejando de lado por cansancio y responsabilidad. Mintió. «No puedo viajar. Tengo un caso urgente». Pero la verdad era otra. No quería llegar a casa cargando la tristeza que ya sabía leerían en sus ojos. Guardó sus cosas. Salió bajo la lluvia. Y por primera vez en mucho tiempo sintió algo que se parecía a la esperanza. Lucas cenaría al día siguiente con Renata, la mujer del ascensor que siempre lo saludaba con una calidez que él no veía en nadie más. Ella no le preguntaba por cortesía, parecía realmente interesada, y en sus ojos Lucas reconocía la misma sombra que cargaba él desde hacía años. 2 personas solas en Navidad, tal vez no era un destino tan triste después de todo. Ese mismo día, Renata se arrodillaba frente a la tumba de Ernesto. Era 23 de diciembre. El cementerio estaba casi vacío. La mayoría visitaría a sus muertos después de la cena familiar, no antes. Pero Renata iba siempre. Era parte de su rutina desde hacía 3 años. «Compré un vestido», susurró al mármol helado donde estaba escrito el nombre de su esposo. «Es rojo, bueno, más bien vino, y tiene encaje». Una pareja pasó de largo en silencio. Renata continuó con voz apenas audible. «No sé por qué te cuento esto, tal vez suene absurdo. Invité a cenar al vecino nuevo, Lucas, el abogado joven. No significa nada. Solo no quería pasar la noche sola. Luego la culpa estalló. ¿Por qué siento que te estoy fallando? Estás muerto, Ernesto. Ya no estás, y aún así me pesa hasta comprar algo bonito». Las lágrimas cayeron sin que pudiera contenerlas. «A veces me enojo contigo», confesó temblorosa, «por haberte ido, por dejarme aquí, por convertirte en una versión perfecta en la memoria de todos, cuando yo ya no puedo seguir fingiendo perfección». Se cubrió la boca, horrorizada por escucharse decir aquello. «Perdón, no debí decir eso. Perdón». Se levantó de golpe y se marchó sin mirar atrás, sin notar que un pañuelo escapó de su mano y quedó a los pies de la tumba, como si una parte de ella hubiera decidido quedarse allí. Esa tarde, su hermana llegó sin previo aviso, usando la llave de emergencia. Encontró a Renata sentada frente al closet abierto, mirando fijamente el vestido. «¿Me explicas qué es eso?», preguntó Lorena, señalándolo. «Dios, no podías tocar el timbre». Renata soltó un suspiro. «Eso responde mi duda», replicó Lorena sin perder tiempo. «Ese vestido no es para la cena familiar. Tú misma dijiste que no irías». Se sentó junto a ella. «Rená, ¿qué pasa?». Renata respiró hondo. «Invité a alguien para mañana». «¿A quién?». «Al chico del 4º piso». «¿Lucas?». Lorena abrió los ojos. «El que parece modelo y tiene como 20 y tantos». 26. «Madre mía», Lorena se tapó la boca divertida. «No es lo que piensas», interrumpió Renata, poniéndose de pie. «Él iba a pasarla solo. Yo también. Es solo una cena, nada más». «¿Y el vestido?», disparó Lorena, sin suavizar la pregunta. Renata cerró los ojos.
porque cuando lo vi sentí algo que no sentía desde hace años. Quería por una vez sentirme viva. Eso está mal. Lorena tomó sus manos. Ernesto murió, hermana. Tú no. Renata apartó la mirada. La culpa no me deja. Me pesa querer reír. Me pesa cocinar. Me pesa existir. Él habría querido que siguieras adelante, intentó Lorena. No digas eso, estalló Renata. Nadie sabe lo que él hubiera querido. Solo sé que se fue, y yo tengo que vivir con la confusión. Lorena no retrocedió. Tal vez no sé lo que él quería, pero sí sé lo que yo quiero. Quiero verte viva, Renata, aunque sea una noche, aunque sea con ese vestido y ese muchacho de 26. Se abrazaron. Renata lloró como no lo hacía desde hacía años. Cuando su hermana se fue, ya anochecía. La mañana del 24 llegó sin que Renata pegara un ojo. Se duchó, se vistió cómodo, salió al mercado, compró cordero, hierbas frescas, papas, vino, cocinó desde temprano, concentrada en cada movimiento. A las 5, el departamento olía a hogar. A las 6 colocó la mesa con el mantel bueno, el que no usaba desde antes de quedar viuda. A las 7 volvió a ducharse, peinó su cabello con cuidado, maquillaje ligero, perfume suave. 7:30, el vestido, se miró en el espejo, una mujer nueva la observaba, bella, temblorosa, encendida por dentro. Puedes cancelar, pensó, pero no lo hizo. A las 7:45 encendió velas y sirvió vino. Sus manos temblaban. La lluvia empezó a golpear la ventana. Lluvia en diciembre, lluvia imposible. Parecía un presagio. A las 8 exactas sonó el timbre. Renata caminó hacia la puerta, respiró hondo y abrió. Lucas la miraba como si hubiera abierto la puerta del cielo. Horas antes, Lucas había cerrado su laptop. Faltaba poco más de una hora para la cena. Su departamento modesto no decía nada de él. Salvo que no tenía tiempo ni dinero para decorarlo, no importaba. Había terminado el maldito contrato de la minera, aquel que lo hizo odiar su profesión un poco más. Su jefe lo felicitó. Libre hasta el lunes, decía el mensaje. Lucas no sintió alegría, solo alivio. Se duchó, se afeitó, buscó lo mejor que tenía, jeans, camiseta negra, colonia barata. Se convenció. Es solo una cena, no significa nada, pero le temblaban las manos mientras se amarraba los zapatos. Cuando salió a la calle, la lluvia lo golpeó de lleno como una bofetada. En Santiago no llovía en diciembre. Era como si el mundo quisiera avisarle algo. Corrió al metro. Llegó empapado. Una señora comentaba que cuando llueve en Navidad, algo grande va a pasar. Lucas sintió un escalofrío. Llegó al edificio a las 8:05. Se vio en el espejo del lobby, desastre absoluto, pero subió igual, 3er piso. Su mano tembló antes de tocar el timbre. Podía inventar una excusa, decir que estaba enfermo, irse, pero imaginó pasar la noche comiendo fideos frente al computador, y supo que no podía. Presionó el timbre. Pasos del otro lado. La puerta se abrió, y el mundo se detuvo. Lucas entró en el departamento casi sin darse cuenta, como si siguiera un impulso que no sabía nombrar. No podía apartar la mirada de ella. El vestido parecía moverse con vida propia cuando Renata caminaba hacia la cocina, y la caída de la tela resaltaba su espalda descubierta, la curva delicada de su cuello. Contrólate, relájate, es solo una cena, se dijo mentalmente, intentando poner orden entre tanta emoción inesperada. El baño está al fondo, avisó Renata, entregándole una toalla sin levantar la vista. Lucas entró y cerró la puerta con rapidez. Se sostuvo del borde del lavamanos para recuperar el aliento. Es tu vecina, te invitó por amabilidad. Nada más. Se quitó la ropa empapada y se secó lo mejor que pudo. Cuando vio su reflejo, cabello desordenado, ojos demasiado iluminados, sintió que la realidad empezaba a tambalearse. Al salir, Renata llenaba 2 copas de vino sin voltear. Siéntate, dijo simplemente. La comida está casi lista. Lucas obedeció. La mesa iluminada por velas, la música suave, el aroma del romero. Todo parecía sacado de una escena que él nunca había vivido. Renata le entregó su copa sin cruzar miradas. Por no pasar esta noche a solas, brindó ella. Por eso, repitió él.
El vino sabía a algo que Lucas no solía permitirse, a calidad, a cuidado, a intención. Después de un largo silencio, ella lo miró por fin. El rubor en sus mejillas le daba un aire vulnerable. Lucas habló en voz baja: «Lo del vestido, no tienes que justificarlo». «Lo entendí». Ella asintió, agradecida por no tener que explicarse. «¿Siempre llueve así en diciembre?», preguntó él, buscando alivianar el ambiente. Renata soltó una risa breve, como si no recordara la última vez que había reído. «Jamás. Esto es rarísimo. Cuando era niña cayó una lluvia parecida y nunca más. Una señora en el metro dijo que su abuela creía que cuando llueve en Navidad, algo importante está por suceder». Sus ojos se encontraron unos segundos más de la cuenta, como si ellos mismos fueran la prueba de aquella superstición. Renata se levantó antes de que el momento se volviera insoportable. «Voy por la cena». El cordero estaba perfecto, las papas suaves y perfumadas. Comieron en silencio unos minutos hasta que Lucas preguntó: «¿Dónde estudiaste arquitectura? ¿En la Chile?» «Sí». «¿Y tú derecho?» «En la Católica». «Con beca completa», respondió él encogiéndose de hombros. «Mis papás no podían costearlo. Debe haber sido duro. Mi papá enfermó cuando tenía 16. Mis hermanos eran chicos. Alguien tenía que dar una mano». «Así que tú los criaste». «En parte», dijo Lucas. «Por eso siento que tengo 40, aunque tengo 26». Renata arrugó la frente. «No aparentas 26. ¿Eso es bueno?» Ella asintió, y ambos se quedaron mirándose demasiado tiempo. Lucas señaló unos cuadros en la pared. «¿Esos diseños son tuyos?» Renata bajó la mirada. «Es complicado». «Tenemos toda la noche», dijo él con voz suave. Ella vació su copa. «Mi esposo murió hace 3 años», confesó. «Un accidente. Un camión se pasó la luz roja. Después de eso, no pude seguir creando. Me quedé corrigiendo el trabajo de otros. Era más seguro, menos doloroso». Lucas no la interrumpió. «Crear siempre da miedo», dijo él al fin. «Exponer lo que uno tiene dentro. No es fácil. Pero tú tienes algo dentro. Yo lo vi en esos planos». Renata lo miró sorprendida. «¿Cómo los conoces?» «Los títulos lo dicen todo. Y porque mi tesis fue sobre políticas habitacionales sustentables. Vi tu estilo de inmediato». «Ernesto trabajaba en eso», dijo ella, apenas audible. Era su pasión. Lucas inclinó un poco la cabeza. «Leí el trabajo de Ernesto Fuentes cuando investigaba. Era brillante. Hacía cosas que nadie más se atrevía a intentar». Las lágrimas asomaron en los ojos de Renata, pero no eran de tristeza. Era el llanto silencioso de quien por fin es reconocida, no por su rol de esposa, sino por lo que ella misma hacía. «Siempre lo reducen a el gran marido que tuve», susurró. «Pero él era mucho más, y yo también. Y después de que murió, dejé de existir. Solo era la viuda». Lucas apoyó la mano en la mesa, cerca de la de ella, sin tocarla. Una invitación muda. Renata la miró. Luego entrelazó sus dedos con los de él. «Gracias», murmuró. «¿Por qué?» «Por mirarme a mí, no a mi sombra». La música se volvió más lenta. Las velas se consumían, y ninguno soltó la mano del otro. Pasaron al sofá sin planearlo. Renata trajo otra botella de vino. Ambos se sentaron más cerca de lo necesario, como si el aire entre ellos se hubiera vuelto un puente inevitable. «¿Por qué compraste ese vestido realmente?», preguntó Lucas. Ella miró su copa. «Porque me cansé de ser transparente, de vestirme como si ya no importara, de sentirme apagada todos los días». «No eres invisible», dijo él. «Pero lo fui», confesó ella. «Me borré sin darme cuenta». Lucas la observó con atención. «¿Y ahora qué sientes?» Renata levantó los ojos. «Ahora tengo miedo, porque hace mucho tiempo que no me sentía viva, y eso me asusta más que cualquier otra cosa». Él asintió despacio. «Entiendo ese miedo, más de lo que crees». Ella rozó su brazo con la mano, sin pensarlo. «No está mal ser profundo», dijo Renata con suavidad. «No está mal querer ser visto». Hubo un silencio cargado. «Tus ojos, mis ojos, algo nace, algo pide espacio». A las 11:40 ya iban terminando la tercera botella. Renata se había quedado descalza. El vestido se había deslizado apenas, dejando ver un poco más de piel. Lucas intentaba no mirar,
y fracasaba una y otra vez. ¿Sabes qué pensé cuando abriste la puerta?, preguntó Renata. ¿Qué? Que eras demasiado joven, demasiado atractivo, y que yo era una tonta por haberme puesto esto. Lucas soltó una risa seca. ¿Y sabes qué pensé yo? Que eras la mujer más hermosa que había visto en años, y que quizá debería salir corriendo antes de hacer algo estúpido. Ella tragó saliva. ¿Algo estúpido como qué? Lucas se inclinó hacia ella, sin prisas, dándole tiempo para retroceder. Pero Renata no retrocedió. Sus rostros quedaron a un suspiro de distancia. Él podía oler su perfume mezclado con vino. Ella podía sentir su respiración contra su piel. «Renata», él murmuró. «No digas nada», susurró ella, temblando. Y justo cuando sus labios iban a encontrarse, el reloj marcó la medianoche. Renata giró la cabeza, atraída por la foto en la repisa, ella y Ernesto sonriendo el día de su boda. El golpe emocional fue inmediato. Retiró su mano, retrocedió. «No», dijo, poniéndose de pie con torpeza. Lucas la miró confundido. «Renata», ella apretó los puños. Esto está mal. Tú tienes 26 años, yo 45. Podría haber sido tu madre si te hubiera tenido muy joven». El silencio cayó como un muro entre ellos. Lucas se puso de pie también, con las manos abiertas como si quisiera detener el derrumbe entre ellos. «Tu edad no cambia nada para mí», dijo con calma. Renata soltó una risa amarga. «¿De verdad? ¿No te importa lo que dirían los demás?» «¿Qué supondrían?», preguntó él. «Que soy una mujer desesperada enganchándose del vecino joven», escupió Renata. «Eso pensarán, aunque tú digas que no». El silencio que cayó después fue frío, filoso. Lucas respiró hondo. «Renata, ¿qué está pasando en realidad? Hace 2 minutos estabas a punto de besarme». Ella se cruzó los brazos como si necesitara protegerse de sí misma. Me entró el pánico. ¿A qué? Alzó la voz sin querer. A sentir, a que algo te importe. A todo eso, soltó ella con la voz quebrada. A que dentro de un tiempo te des cuenta de que hay miles de mujeres más jóvenes, más ligeras, sin esta carga que yo tengo. Allí estaba, su miedo verdadero, desnudo. Lucas dio un paso, suave pero firme. «Renata, mírame, no puedo». «Sí puedes, por favor mírame». Ella levantó los ojos, brillantes por las lágrimas. «¿Crees que esto para mí es un juego?», dijo Lucas despacio. «Llevo 2 meses viviendo aquí, 2 meses cruzándome contigo. Cada saludo, cada conversación mínima, era lo único que sentía real en mi vida». «Lucas, déjame terminar», pidió él, sin dureza. «Sé que tienes miedo, sé que esto no es simple, pero no reduzcas lo que siento diciendo que soy un niño confundido. No te equivoques conmigo así». Renata negó con la cabeza. «Cuando pase el tiempo verás que te equivocaste, que yo no». «¿Y si no es un error?», la interrumpió él. «¿Y si esto es exactamente lo que ambos hemos estado necesitando sin admitirlo?». Ella apretó los labios. «¿Qué podrías necesitar tú de mí?», susurró con dolor. «Soy una mujer rota. Y tú, un cabro tratando de parecer adulto». Las palabras lo golpearon como si fueran un puñetazo. «¿Eso soy para ti?», un niño preguntó herido. Renata se cubrió la boca de inmediato, arrepentida. «No quise decir eso», pero ya era tarde. Lucas tomó su camiseta húmeda del baño, se la puso sin importarle lo fría que estaba. «Gracias por la comida», dijo con una voz vacía. «Estaba increíble». «Lucas, por favor». «No», cortó él. «Ya está. Tenías razón. Fue un error». Caminó hacia la puerta. «Buenas noches, Renata». Cerró sin mirar atrás. Renata se quedó inmóvil en medio de la sala, las velas medio derretidas, la mesa servida, la botella vacía, y ella en un vestido que ya no se sentía como un renacer, sino como un recordatorio de su propia fragilidad. Sus piernas no la sostuvieron. Se dejó caer contra la pared y lloró. Lloró por Ernesto, lloró por Lucas y lloró por sí misma, por haber destruido algo que tenía la forma de una nueva oportunidad. Su teléfono marcaba las 2. «¡Feliz Navidad!». Lucas llegó a su departamento empapado. No encendió ninguna luz. Se dejó caer en el sofá, respirando hondo, intentando ahogar el recuerdo del casi beso, la cercanía, la sinceridad de ella y después el rechazo. «No eres más que un niño».
Cerró los ojos. Había sido un iluso. Pensar que una mujer como Renata podría verlo como algo más que un vecino amable. Pensar que esa conexión era verdadera y no simplemente soledad navideña y alcohol. Le vibró el celular. Un mensaje de su madre. «Feliz Navidad, hijito. Te queremos. Te extrañamos». Lucas no respondió. Afuera, la lluvia empezó a calmarse, pero el estrago ya estaba hecho. Día 1 después de Navidad. Renata despertó en el sofá, con el vestido puesto y el corazón hecho pedazos. Se duchó sin mirarse al espejo, se puso la ropa vieja, recogió el cabello como siempre. La versión apagada de sí misma había vuelto a ocupar su lugar, pero no podía sacarse de la mente la expresión de Lucas cuando se marchó. Sabía que Renata no estaría despierta. Trabajó todo el día desde una cafetería. Regresó casi a medianoche. Subió por las escaleras, no durmió. Día 2. Renata evitó el pasillo como si fuera un campo minado. Tiró la basura corriendo, ignoró las llamadas de Lorena, borró el mensaje de voz sin escucharlo completo. Esa tarde coincidieron en el ascensor. «Hola», dijo ella, mirando el piso. «Hola», respondió él, mirando cualquier cosa menos a ella. El recorrido pareció eterno. Lucas salió primero. Renata esperó a que las puertas se cerraran para volver a subir. Ni siquiera había salido del edificio. Día 3. Mauricio llamó a Lucas a su oficina. «¿Te encuentras bien?», preguntó, preocupado. «Estás distraído. Este análisis que enviaste ayer tiene errores que nunca cometes». Lucas sintió la vergüenza arderle en la cara. «Lo siento», dijo. «No volverá a pasar». «Tómate unos días. Ve con tu familia», insistió su jefe. Lucas asintió, sin intención real de hacerlo. Día 4. Lorena entró al departamento de Renata usando la llave de emergencia. Encontró a su hermana deshecha, con planos regados por el living, como si fueran restos de un naufragio. «Se acabó», dijo Lorena firme. Renata no la miró. «No quiero hablar». «Da igual», respondió Lorena, «vas a hablar». Renata terminó contándole todo. La cena, la casi caricia, el susto, la frase terrible que dejó caer sin pensar. Cuando terminó, estaba llorando otra vez. Lorena suspiró. «¿Sabes por qué te asustaste de verdad? Porque él es joven y yo no». La interrumpió. «Porque si funciona, tendrás que aceptar que Ernesto no fue tu única oportunidad de amar, y eso te aterra». Las palabras le golpearon el alma. «Siento que lo traiciono». «Renata», Lorena apretó sus manos. «Ernesto está muerto. No puede ser traicionado. Pero tú sí puedes destruirte a ti misma por miedo». Renata cerró los ojos. «Le dije que era un niño, entonces pídele perdón», dijo Lorena sin dudar. «No puedo. Él no va a querer verme». «Lo único irreversible», dijo su hermana, «es lo que tú decides no intentar». Día 5. Patricio, el mentor de Lucas, lo invitó a almorzar. «Mauricio me dijo que no estás bien», comentó Patricio. «Yo también lo veo en tu cara». Lucas removió el café. «No es solo el trabajo. ¿Una mujer?», preguntó Patricio sin rodeos. Lucas tragó saliva. «Había alguien, pero es complicado. Las cosas importantes suelen serlo. ¿Qué lo complica? La diferencia de edad, las circunstancias. Ella cree que no sé lo que quiero». Patricio sostuvo la taza un segundo y lo miró a los ojos. «¿Y lo sabes?». Lucas no lo dudó. «Sí, sé exactamente lo que quiero, pero ella no cree que esto pueda funcionar. Y no sé si tiene sentido pelear por algo cuando la otra persona ya se rindió». Patricio no respondió de inmediato. Se quedó estudiando a Lucas como si quisiera medir el peso exacto de sus palabras antes de soltarlas. «Mira», dijo al fin, «cuando yo tenía tu edad, estaba convencido de que mi camino era el derecho ambiental. Quería meter las manos en la tierra, trabajar con comunidades, frenar abusos. Creía que podía cambiar algo». Lucas se inclinó, atento. «Pero apareció un despacho», continuó Patricio, «y me ofrecieron un sueldo que triplicaba lo que ganaría en cualquier ONG. Todos, absolutamente todos, me dijeron que sería un idiota si no lo aceptaba. Trabaja aquí unos años y después haces lo que te apasiona», me decían. Ese después nunca llegó. Se rió con una tristeza que no intentó esconder. «Me casé, llegaron los hijos, compré casa,
Ese sueldo que al principio era una estrategia temporal se volvió una prisión cómoda, y aquello que amaba lo fui enterrando. Lucas apretó su taza. ¿Te pesa?, preguntó. Todos los días, respondió Patricio sin dudar. No por la plata, por la cobardía, por haber dejado que el miedo me alejara de lo que realmente importaba. Le sostuvo la mirada firme, directo. No sé qué pasa con esta mujer que mencionas. No sé si terminarán juntos o si será un desastre. Pero sí sé algo, dentro de 30 años no vas a desvelarte por haberlo intentado. Te va a doler no haber movido un dedo. La comida llegó, pero los platos quedaron intactos. Gracias, murmuró Lucas. Y otra cosa, agregó Patricio, apoyando suavemente una mano sobre la mesa. Si este trabajo no es tuyo, si sientes que por dentro te estás vaciando, vete. La vida es demasiado corta para desperdiciarla, cumpliendo expectativas ajenas. Día 6. Renata se quedó frente a la foto de su boda durante varios minutos. La misma imagen que la había paralizado la noche de Navidad. El vestido borgoña, el casi beso, el derrumbe emocional, todo volvía a ella como un recuerdo que ardía. ¿Qué habrías querido que hiciera?, susurró. Por primera vez, en vez de idealizarlo, imaginó la respuesta real. No la versión perfecta que todos repetían, sino el hombre que ella conocía. Él habría querido que viviera, que respirara, que no se marchitara por culpa de su muerte. Tengo miedo, admitió en voz baja. Todavía tengo mucho miedo, pero el miedo ya no podía justificar seguir encerrada en sí misma. Tomó la foto y con cuidado la movió a un estante lateral. No ocultó a Ernesto, solo decidió que ya no estaría en el centro. El pasado seguiría ahí, pero el futuro también merecía un lugar. Lucas caminó horas por Santiago, sin un destino claro. Patricio tenía razón, huir sin siquiera intentarlo era una forma elegante de rendirse, pero también sabía que Renata había cerrado la puerta. ¿Cómo se lucha por alguien que se convenció de que no merece ser querido? Su teléfono vibró. Fiesta de Año Nuevo. Azotea, 8 p.m. Traer algo para compartir. Se quedó mirando el mensaje largo rato. Podía fingir que no lo vio. Podía pasar la noche solo. O podía ser valiente por primera vez en mucho tiempo. Día 7, 31 de diciembre. Renata se observó en el espejo. No el vestido borgoña, ese no aún. Escogió un vestido azul marino sencillo, elegante sin ser llamativo. Un toque ligero de maquillaje, cabello suelto. Se veía como alguien que intentaba volver a respirar. Hazlo por ti, se dijo, aunque él no aparezca, aunque ni siquiera te mire. Lucas también se tomó su tiempo. Camisa blanca, jeans oscuros, su único saco decente. Mientras ajustaba el cuello de la camisa, murmuró, lo peor que puede pasar es que no quiera hablarme y aún así seguiré vivo. Pero mientras subía al ascensor rumbo a la azotea, el corazón le latía tan fuerte como si estuviera a punto de saltar al vacío. Stroll, la fiesta. Luces de colores cruzaban la terraza, música latina suave y una mesa larga repleta de botanas. Todos conversaban animados, copa en mano. Lucas llegó puntual, demasiado puntual. Se quedó en un rincón hablando de fútbol con el conserje solo para no parecer perdido. Renata llegó 15 minutos después. En cuanto las puertas del ascensor se abrieron, algunos vecinos la saludaron, sorprendidos. «Renata, qué gusto verte. Ese vestido es precioso, tinto o blanco». Renata sonreía con cortesía, pero sus ojos recorrían la terraza sin disimularlo, y entonces lo vio. Lucas, al fondo, con una cerveza que no estaba bebiendo. El tiempo se encogió. Se miraron apenas un segundo. Ella apartó la vista. Él soltó aire lentamente. Renata estaba atrapada escuchando a 3 vecinas hablar de nietos, hijos y matrimonios interminables. Sonreía, asentía, pero su atención no estaba ahí. Lucas, del otro lado de la terraza, miraba la ciudad, apoyado en la baranda, completamente ajeno al bullicio. Una presencia a su lado la sobresaltó. Renata era la señora Bravo del segundo piso. «¿Puedo robarte un momento?». La llevó hacia la baranda. «Te he visto distinta», dijo la anciana sin rodeos. «Más despierta, más tú». Renata suspiró.
Ha sido una semana complicada. La señora Bravo siguió su mirada hasta donde estaba Lucas, el abogado del cuarto piso, ¿cierto? Renata tragó saliva. Sí, guapo, educado y joven, dijo con picardía. Renata bajó la mirada. La señora Bravo sonrió, como si conociera un secreto antiguo. Mi segundo marido era 15 años menor que yo, confesó. Y que era ridículo. Renata abrió los ojos con sorpresa. Y viví 20 años maravillosos con él, respondió la anciana con orgullo. 20 años que no habría tenido si me hubiera rendido por miedo. La vida es corta, mijita, muy corta para quedarse quieta por culpa del qué dirán. Y se fue antes de que Renata pudiera reaccionar. Farno 10 de la noche. Lucas estaba ahora con 3 colegas que habían aparecido en la fiesta. Ellos señalaban discretamente a un grupo de mujeres jóvenes riendo cerca de la barra. La de rojo te miró 2 veces, dijo uno. Te está buscando. Lucas apenas volteó. No es mi tipo. Entonces, ¿qué buscas? ¿Una modelo? Lucas miró hacia la baranda donde Renata estaba sola, mirando las luces de la ciudad. Busco a alguien real, respondió sin pensarlo. Sus compañeros no entendieron, tampoco importaba. La terraza estaba llena, más animada, más ruidosa. Renata se había refugiado en el rincón más tranquilo. Necesitaba aire. Cuando escuchó una voz a su lado, casi se sobresaltó. ¿También estás tratando de huir del ruido?, preguntó Lucas. Ella giró lentamente. Algo así. Hubo un silencio que pesaba y aliviaba al mismo tiempo. Lucas la observó un segundo y dijo, «Te ves muy bien. El azul te queda». Hizo una pausa, buscando la palabra. «Perfecto». Renata tragó nervioso. «Gracias. Tú también viniste más elegante que de costumbre». Intenté no parecer un desastre, bromeó él suavemente. No se rieron, pero algo se aflojó entre los dos, apenas perceptible. Lucas lo escuchó sin interrumpir. Cada línea del proyecto parecía más sólida que la anterior. Renata hablaba con una mezcla de nostalgia y pena, como si las hojas que sostenía fueran un espejo del futuro que nunca tuvo la oportunidad de vivir. Cuando Ernesto faltó, dijo ella con voz baja, fue como si me quitaran las manos con las que construía. No pude tocar nada de esto sin sentir un nudo en el pecho, y dejé que se llenara de polvo, como si el sueño muriera con él. Lucas pasó su dedo por el borde de un plano, sin atreverse a tocar el papel completo. No murió, respondió con suavidad. Solo quedó detenido, esperando a que tú decidieras volver a respirarlo. Renata lo miró, sorprendida por la claridad de sus palabras. No es tan sencillo, susurró. Nada de esto es sencillo. No tiene que serlo, dijo Lucas, pero eso no significa que no valga la pena. Renata bajó la mirada hacia los planos. «Y si ya no sé cómo volver a empezar, pues lo haces acompañada», respondió él sin pensarlo. «No necesitas cargar sola con lo que antes compartían 2 personas. Puedo ayudarte, si quieres que lo haga». Renata contuvo la respiración. No era una oferta de lástima. Era una invitación a abrir una puerta que había permanecido cerrada durante años. Lucas comenzó, tratando de encontrar palabras. «Este proyecto era todo para nosotros. Para Ernesto y para mí. Me da miedo que si lo retomo, él deje de estar conmigo». Lucas negó suavemente. «Él está aquí porque tú lo llevas contigo, pero este proyecto nunca fue una tumba, era un camino, y los caminos no se honran quedándose quieto, sino avanzando». Los ojos de Renata se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas distintas, tibias, suaves, esperanzadas. «Eres demasiado maduro para tener 26», dijo entre risas tristes. «Y tú», sonrió Lucas, «eres demasiado joven por dentro para tener 45». Se quedaron mirando los planos en la mesa. Un silencio sereno, no incómodo, la sensación de que algo que había estado dormido comenzaba a abrir los ojos. «Lucas», dijo Renata después de un momento, «tengo miedo de muchas cosas, de equivocarme, de no estar lista, de perder lo que quedó de mi vida anterior». «Yo también tengo miedo», confesó él, «pero no voy a huir, no me voy a ir sin que tú me lo digas con claridad. Y aunque lo dijeras, una parte de mí seguiría creyendo que valió la pena intentarlo». Renata deslizó sus dedos lentamente hasta tocarlos de él.
No lo miró, miraba los planos. Quizá este proyecto merece una segunda oportunidad, susurró. Lucas apretó suavemente su mano. Y tú también. Renata levantó la vista. Sus ojos ya no estaban nublados. Seguían llenos de incertidumbre, sí, pero también de una fuerza que creía perdida. ¿Crees que pueda volver a crear?, preguntó. Lo sé, respondió él. Porque ya empezaste, no lo ves, pero esta noche abriste una puerta que llevabas años cerrando. Renata suspiró profundamente, una exhalación larga, como si expulsara 3 años de dolor retenido. Lucas, dijo con voz suave, si seguimos adelante va a ser complicado. Voy a tener recaídas, voy a tener días oscuros. Lo sé, respondió él, y estaré ahí, no para salvarte, no para sustituir nada, solo para acompañarte mientras vuelves a encontrarte. Renata sonrió, una sonrisa que había estado enterrada por años. Está bien, susurró. Entonces intentémoslo. Muy despacio, pero intentémoslo. Lucas asintió. No la abrazó, no la besó, solo la tomó de la mano. Como si ese gesto simple fuera, por fin, la base sobre la que reconstruir algo nuevo. Renata cerró la carpeta del proyecto lentamente. Mañana, dijo, quiero mostrarte el resto. No hoy. Hoy solo necesitaba saber que no tengo que hacerlo sola. Lucas acarició el dorso de su mano con el pulgar. No tienes que hacerlo sola nunca más, respondió. Renata se inclinó hacia él, apoyó su frente en su hombro, no lloró, no habló, solo se permitió sentir. Afuera, los fuegos artificiales seguían iluminando la ciudad, pero en el pequeño estudio de arquitectura, en ese departamento silencioso, una vida estaba volviendo a encenderse. Y ambos lo sabían. Patricio se quedó pensativo un largo momento, como si buscara en su pasado las palabras adecuadas. Cuando yo tenía tu edad, comenzó con una voz más suave de lo habitual, estaba decidido a dedicarme al derecho ambiental. Todo lo mío era la defensa de los ecosistemas, los territorios, las comunidades. Era lo que me hacía saltar de la cama cada mañana. Lucas levantó la vista. ¿Y qué pasó? Un estudio me ofreció un contrato con un salario que triplicaba el de cualquier ONG. Todos me dijeron que sería un tonto si lo rechazaba. Trabaja unos años, junta dinero y después vuelves a lo que te gusta, me decían. Hizo una pausa amarga. Ese después nunca llegó. Lucas tragó saliva. Patricio sonrió con melancolía. Me casé, tuve hijos, compré una casa enorme. Me acostumbré a un estilo de vida que no me dejaba dar un paso atrás. Y enterré mi vocación bajo la alfombra. Lucas lo observó, finalmente entendiendo la profundidad detrás de los ojos cansados de su mentor. ¿Te arrepientes?, preguntó. No del salario, respondió sin dudar. Me arrepiento del miedo que me gobernó. Fui un cobarde. Elegí la opción segura por encima de la correcta. Lo miró fijamente. No sé qué sientes por esta mujer, Lucas, pero sí sé una cosa. Dentro de 30 años, no vas a lamentar haberlo intentado. Lo que te va a doler es haberte rendido antes de empezar. La comida llegó, pero ninguno probó bocado. El mensaje estaba claro, y se instaló en Lucas como una verdad imposible de ignorar. Gracias, dijo. Patricio asintió. Y recuerda algo más, si tu trabajo te está consumiendo, no tienes por qué seguir ahí. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en lo que no te alimenta. Día 6. Renata frente a su pasado. Renata pasó la tarde sentada frente a la fotografía de su boda, la misma imagen que la paralizó en Navidad. Se tocó el pecho, como si quisiera sentir los latidos que había apagado por años. ¿Qué habrías querido que hiciera?, preguntó en voz baja, sabiendo que nadie iba a responder. Pero por primera vez se permitió imaginar lo que Ernesto realmente habría dicho, no la versión idealizada que todos repetían. El Ernesto humano, con virtudes y defectos. Ese Ernesto nunca habría querido verla marchitarse. Tengo miedo, admitió en voz apenas audible. Miedo de avanzar sin ti, miedo de seguir viva. Guardó la foto. No la escondió, solo cambió su lugar. El pasado seguía ahí, pero ya no era el centro del cuarto. Tal vez puedo tener futuro también, susurró. Nota día 7 Año Nuevo, el encuentro inevitable. Renata eligió un vestido azul marino para la fiesta de la azotea, no tan audaz como el Borgoña.
más sobrio, más ella. Mientras se veía al espejo, se dijo, aunque no esté él, aunque ni siquiera me hable, puedes hacerlo por ti. Lucas, al otro lado del edificio, ajustaba su camisa blanca con las manos temblorosas. Lo peor que puede pasar es que te ignore, se dijo, sobrevivirás. Pero su corazón no le creía. La azotea estaba llena, luces, música, risas. Renata saludaba a vecinos y desconocidos. Las miradas la pesaban, pero había aprendido a sostenerse de pie. Lucas llegó puntual. Se escondió en un rincón con una cerveza tibia y conversación irrelevante sobre fútbol. Y entonces la vio. Renata emergiendo del ascensor, nerviosa, hermosa en su simpleza. Cuando sus ojos se encontraron, el tiempo pareció hacer una pausa. Ella desvió la mirada primero. Él tragó aire, fingiendo serenidad. La noche avanzó. A las 10, Renata escuchó palabras sabias de la señora Bravo. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en miedo, mijita. A las 11, Lucas esquivaba bromas de sus compañeros que le ofrecían chicas jóvenes y adecuadas. Yo solo quiero a alguien real, dijo, mirando hacia donde Renata se refugiaba sola junto a la baranda. Renata caminó hacia el extremo tranquilo de la terraza. No esperaba encontrarlo, pero Lucas estaba ahí, oculto en la sombra de una columna. No sabía que estabas aquí, balbuceó. Puedo irme si quieres. No, dijo ella demasiado rápido, no tienes que irte. Silencio. Una distancia corta que parecía un abismo. La verdad, por fin, los dos hablaron a la vez, rieron nerviosos. Renata tomó aire. Sobre lo que dije esa noche, fui injusta, horrible. Lo siento. Lucas la escuchó, sin mover un músculo. Tenía miedo, continuó ella, de sentir, de que tú un día te dieras cuenta. ¿De qué?, preguntó con calma. De que mereces a alguien mejor, alguien joven, alguien sin tanto pasado encima. Lucas dio un paso hacia ella. ¿Puedo hablar ahora? Ella asintió. No quiero a alguien mejor. Quiero sinceridad. Quiero profundidad. Quiero ti. El corazón de Renata se encogió. ¿Y si todo sale mal? ¿Y si sale bien? 11:59 p.m. La decisión, la cuenta regresiva comenzó. 60, 59. Pero ellos no escuchaban a nadie. Lucas extendió la mano. Si me dices que esa noche no sentiste nada, me voy, y no te molesto más. Renata lo miró, con lágrimas resbalando. No puedo decir eso. Sería mentira. 30, 29, 28. Entonces dijo él, dame una oportunidad. Renata tembló. Recordó las palabras de su hermana, de la señora Bravo, de sí misma, y puso su mano en la suya. Ponofertoloz 1000000, Año Nuevo, Vida Nueva, 10, 9, 1, Feliz Año Nuevo. La ciudad explotó en luces, y ellos también. El beso no fue precipitado, no fue desesperado, fue profundo, lento, lleno de verdad. Dos almas que habían esperado demasiado para sentirse vistas. Cuando se separaron, Renata susurró, «Feliz Año Nuevo». Lucas sonrió, «El mejor de toda mi vida», dijo una voz cercana. La viuda Fuentes con el chico del cuarto piso. ¡Qué escándalo! Las palabras golpearon a Renata como piedras. Intentó soltar la mano de Lucas. Él la sostuvo más fuerte. «No me importa». «Pero no, me importa». Y la besó en la frente como un escudo. «Vamos a tu departamento», propuso. «Necesitamos hablar en serio». Renata asintió. Cada paso hacia el ascensor fue un acto de coraje. Cuando las puertas se cerraron, ella exhaló. «Esto va a ser más difícil de lo que imaginé». Lucas apretó su mano. «Lo sé, pero no vas a hacerlo sola». Si pues en su mano pielda. «Vadasef». Y en el departamento, primeras reglas. Se sentaron en el sofá, con la ciudad ardiendo en fuegos artificiales a lo lejos. Había una calma nueva entre ellos. «No sé cómo se hace esto», confesó Renata. «No sé cómo volver a tener a alguien, y menos alguien de tu edad». «Entonces pongamos reglas», dijo Lucas, honestidad total. «Si tienes miedo, lo dices. Si quieres huir, hablamos, no desapareces». Renata respiró temblando. «Está bien, ¿y tú?» «Prometo paciencia».
y nada de permitir que uses el miedo para sabotearnos. Ella bajó la mirada. «Y si un día me arrepiento, entonces lo hablaremos», respondió él con dolor sincero. «Pero dame la oportunidad de demostrarte que no lo harás». Renata tragó lágrimas. «¿Y qué diremos a los demás? La verdad», dijo Lucas, «que somos dos adultos que sintieron algo real. Lo demás es ruido». El proyecto renace. Renata lo llevó a su estudio. Abrió una carpeta con planos. Esto era nuestro proyecto, de Ernesto y mío. Lucas los estudió con reverencia. «Podemos retomarlo», dijo. «Si tú quieres». «¿Y no sentirías que estoy traicionando algo?» «Renata», dijo Lucas, «nada muere si se transforma». Ella tocó los planos con dedos temblorosos. «Sí, quiero intentarlo, pero necesito ayuda». Lucas sonrió. «Ya la tienes». Y esa noche el proyecto revivió. Y Renata también. En agosto, después de semanas de correcciones, revisiones y noches, sin dormir, llegó la noticia que parecía imposible. Una prestigiosa fundación internacional especializada en vivienda ecológica aprobó el financiamiento. El monto era lo suficiente para levantar las primeras 20 unidades del proyecto piloto. La presentación final se llevó a cabo en un hotel elegante del centro. La sala estaba llena de rostros exigentes, directores de ONGs, ejecutivos con trajes impecables, representantes municipales y especialistas técnicos. Renata y Lucas expusieron codo a codo. Planos minuciosos, rutas de construcción, cálculos de eficiencia energética, proyecciones sociales. Llegaron preguntas duras, objeciones, desconfianza técnica, pero cada obstáculo lo resolvieron juntos, como si hubieran ensayado toda la vida para ese momento. Cuando el director de la fundación anunció, «Entonces, tenemos un acuerdo», Renata tuvo que apretar los labios para no quebrarse frente a todos. Ya en el estacionamiento, lejos de los flashes y los apretones de manos, la contención se rompió. Renata se permitió llorar libremente, con la frente apoyada en el pecho de Lucas. «Lo logramos», repetía una y otra vez. «Lucas, lo logramos de verdad. Nunca dudé de ti», le respondió él. «Tú dudaste por los dos». Ambos rieron, lloraron y rieron de nuevo. Esa noche, de vuelta en el departamento de Renata, que en la práctica ya era hogar de ambos, no hubo celebración ruidosa, solo café caliente, luces bajas y susurros, tranquilos. Los dos sentados en el suelo, con carpetas y planos desparramados alrededor como testigos de algo enorme. En un momento, Renata se levantó, caminó hacia la repisa donde meses antes había estado la foto de su boda. Ahora estaba en un estante lateral, presente pero no protagónica. Tomó el marco con cuidado, como si tocara un recuerdo frágil. «Gracias», murmuró, «por enseñarme a soñar y por darme el valor que nunca creí tener». Lucas se acercó en silencio y apoyó una mano en su hombro. «¿Está bien para ti que siga ahí?», preguntó cuidadoso. Renata sonrió con una ternura tranquila. «No solo está bien», dijo, «es justo. Fue parte de mi camino, pero ya no es el que guía mis pasos». Lucas la atrajo hacia él. Se miraron apenas unos segundos antes de que él la besara con delicadeza, como si confirmara algo que llevaba meses creciendo entre ambos. Cuando se separaron, él exhaló algo que llevaba tiempo guardado. «Te amo», confesó. «Debí decírtelo hace mucho». Renata sintió como su pecho se llenaba de un calor dulce, una mezcla de vértigo y alivio. «Yo también te amo», dijo sin titubear. «Y sí, me asusta, pero también me emociona, y no cambiaría ni un segundo de lo que hemos vivido». Se abrazaron allí, con la ciudad dormida al otro lado de la ventana, envueltos en esa calma que solo sienten quienes han peleado por su propio futuro. Lo que tenían no era perfecto, ni fácil, ni simple. Era real, honesto, construido con cicatrices, paciencia y valentía. Sabían que vendrían más desafíos, comentarios malintencionados y días donde el miedo intentaría colarse de nuevo. Pero ahora tenían algo que no tenían antes, la certeza de que podían sostenerse mutuamente. Y eso era suficiente. ¿Qué te pareció el camino de Renata y Lucas? Suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias que tenemos preparadas para ti.